Ya, se ve, ¿no ve? Documento Word, lo que estábamos haciendo. Sí, se veía Tichiri. Walik, walik, muy bien. Entonces, hemos visto los pronombres personales, hemos hecho la diferenciación entre lo que sería lo singular y lo plural, ¿no? Para que ustedes tengan bien claro. Ahora, también vamos a repasar lo que son los pronombres demostrativos. Ustedes ya han visto también, ya conocen, ¿no? Se utiliza principalmente cuando nos comunicamos, ¿no? Entonces vamos a poner pronombres demostrativos. Entonces los pronombres demostrativos eran acá, uka, jaya y kuri, ¿no? Kuri. A estos son los cuatro pronombres demostrativos básicos que existen en el Aymara, ¿ya? Entonces, acá es esto, ¿no ve? Cuando estamos en posesión, ¿ya? Ahora, esto podemos variar, ¿no? Puede ser esto, esta, ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? Acá. Acá, kunasa, ¿no ve? Uka, kunasa, ¿no? Entonces, uka va a ser eso. Y todas sus variantes, ¿no? Esa, ese, ¿no? ¿Ya? Y kaya es aquel, ¿no? Aquel. Y kuri es más allá. Pero esto no es una traducción, como decimos, mm, literal, ¿no? Sino esto es interpretativa. Por ejemplo, decíamos, a ver, voy a graficar, decíamos, aquí hay un cerro, ¿ya? Entonces nosotros podemos estar aquí, ¿no? Aquí conversando y digamos, ja, collo, ¿no? Ja, collo, ja, ¿no? Aquel, ¿ve? Pero ¿qué tal si nosotros hacemos referencia a este otro cerro que está más allá? Entonces, Ka va a significar esto, ¿no? Ka, ¿sí? Ka, esto va a ser ka. Entonces, ahora, ¿cómo decimos aquel otro, ¿no? Entonces decimos kuri, ¿no? Esto va a ser kuri, ¿ya? Pero sigue significando, si estuviéramos en español, seguiría significando aquel o aquello, pero el contexto es diferente, por eso se pone como el más allá, pero básicamente no es, ¿no? Cuidado que quieran traducir con más allá, Kuri, ¿no? No, no. La traducción como tal se da en función al significado. Hemos dicho mucho en Aymara, es más metafórico, ¿ya? Las palabras. Entonces, hay que entender eso. Muchas veces, cuando no entendemos eso, queremos traducir ciertas cosas y no va a ser exactamente lo que expresa, ¿ya? Entonces, estos son los pronombres demostrativos. Ahora, cuando decíamos acá, estamos hablando de posesión, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, voy a em, encender mi cámara y voy a decir, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? A ver, vamos a decir, em, ahora sí, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, acá, acá, panca, ¿no ve? Acá, panca, ¿no? Entonces yo no puedo decir Cayapanca, ¿no? Entonces Caya sería aquel, ¿no ve? Acá esto, ¿no ve? Entonces está en mi posición o puede estar próximo a mí, ¿no ve? Entonces eso va a ser acá. Ahora uca ya está en posición de la segunda persona, entonces esto es en primera persona, ¿no? Esto en posición de la segunda persona, ¿ya? La persona dos. Entonces digo ucapanca, ¿no? Ucapanca, ¿no? Está en posición de tercera persona o segunda persona. Ahora, esto no está en posición de ninguno, ¿no? Entonces, calla, ¿no? Entonces, tanto la primera como la segunda persona refieren, ¿no? Ka, ka pollo, ka uta, ¿no? Entonces, no está en posición ni de la primera ni de la segunda persona. Además, está alejada, ¿no? Aquello, ¿sí? Está alejado de ambos, ¿ya? Y el curi ya hemos explicado, ¿no? Entonces, esto es importante cuando hacemos conversación, cuando hacemos preguntas, por ejemplo, en el mercado, digamos, ¿no?
Entonces, digamos, la señora está aquí sentada, ¿no? Y aquí están sus pronombres. Decimos, uka, digamos que esto es papa, ¿no? Uka choquesti, ¿no? Uka choquesti, esa papa, ¿no? Pero no es esa papa, sino esa papa, ¿cuánto está? Así más o menos se traduce todo, ¿no? Uka choquesti, ¿no? Les va a preguntar, les va a responder, aljañaskiway, no sé. Pusitunca Huaranca Kiway, ¿no ve? Entonces, está para vender, 40 bolivianos está, ¿no ve? Entonces, así va a ser la respuesta, ¿ya? Entonces, yo digo UCA. Ah, pero si yo me aproximo, ¿no? Yo me aproximo y estoy tocando el producto, acá estoy. Ah, entonces ya está en mi posición, ya no está en posición de la vendedora, ¿no ve? Entonces, esto es importante, ¿no? En el contexto, siempre importante manejar cuál de estos pronombres va a ser el adecuado, el indicado para poder utilizar, ¿ya? Entonces, si quieren, estos dos van a ser los pronombres más utilizados en Aymara, ¿ya? Aka, uka. Pero también en algunos casos vamos a utilizar esto y en alguno que otro caso vamos a utilizar el juri. ¿Quedó claro, no ves? ¿Se ha entendido lo que es pronombres demostrativos, correcto? ¿Trabaja Correcto, ya? yo. Isa. Isaya Tichiri. Cuál. Muy bien. Hichaja, em, pronombres interrogativos para hacer preguntas. Ahora, en base a esto vamos a hacer toda la conversación, ¿ya? Entonces, estos pronombres se lo tiene que saber, ¿ya? Entonces, pronombres interrogativos. Primero, ahora no hay un orden tampoco, ¿no? Una, kiti, pauqa, ah, cauqui, kunaqata, kunhama, cauquiri, kunata. Ya, estos son los pronombres interrogativos más comunes en el idioma aymara, ¿no? Estos son los pronombres interrogativos. Todos estos se maneja para lo que es las preguntas, ¿ya? Ahora aquí vamos a adelantar un poco. Para poder hacer preguntas con cualquiera de estos pronombres interrogativos, vamos a utilizar el sufijo. ¿Qué sufijo utilizamos? Kaya tichiri. Sa. Eso. Para hacer preguntas se utiliza el sufijo sa. Sí o sí tiene que estar con este sufijo sa, ¿ya? Cualquiera. Por ejemplo, digo cuna, ¿no? Entonces, ya sabemos que es pronombre interrogativo. En el Aymara, no sé si les he dicho, por ejemplo, en español decimos, eh, ¿qué pasó? ¿No? Utilizamos lo que es el signo de interrogación, ¿no ve? Esto sería en español. Ahora en Aymara podemos decir exactamente eso. Kunas Kamachi, ¿no? Ahora esto podría ser pregunta, pero en Aymara hemos dicho que por lo general no se utilizan los signos. Ahora, ¿por qué se utiliza en español? ¿Qué significa el signo? Claro, vuelve pregunta, pero además cambia la entonación, ¿no? Decimos, ¿qué pasó? ¿No? Decimos, ¿qué pasó? A ver, hacemos entonación en la pronunciación. Mientras que en Aymara no decimos kunas kamachi, no decimos así. Decimos kunas kamachi, ¿ve? Así, seco. Entonces, este signo no cumple la misma funcionalidad en Aymara, ¿no? Entonces, esto es pregunta.
Ahora, ¿qué hace que sea pregunta? Aquí está precisamente el sufijo sa, Kunasaka. ¿sí? Entonces, con elisión vocálica, ¿no? Kunascamachi, ¿no? Entonces, esto lo vuelve pregunta oficialmente. ¿Me dejo entender? Ahora, generalmente yo enseño de esta forma, ¿no? De tal forma que se entienda que esto es pregunta, pero solamente para que se entienda, no para que se entone, ¿no? No hace kunascamachi, no, no, kunascamachi, ¿ve? Kuman sutimaj kunasa. No decimos, Juman Sutimaj Kunasa, ¿no? No entonamos en Aymara, ¿no? Es una pronunciación, no hay entonaciones altas y bajas, ¿no? Entonces, simplemente de esta forma, ¿ya? Entonces, el sufijo sa va a ser muy importante, va a ser clave para poder responder estas preguntas, ¿ya? Entonces, kuna, que, kiti, ¿quién? Kauka, ¿cuánto? Kauki, ¿dónde? Kunakata, ¿cuándo? Kunhama, ¿cómo? Kaukiri, ¿cuál? Kunata, ¿por qué no? Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora también hay algunas cosas que no se traducen. Por ejemplo, en español decimos, ¿cuál es tu nombre? ¿No ve? ¿Cuál? Entonces, en Aymara decimos, Kunasotimaja, ¿no? Kunasaka. Entonces, en Aymara es, ¿qué es tu nombre? ¿No? En español sería, ¿cuál es tu nombre? Pero al final se traduce como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces en español se traduce como ¿qué es tu nombre? O ¿cuál es tu nombre? Y en Aymara, una sutima. Ahora aquí tenemos ¿cuál, no ve? Kaukiri, ¿no ve? También podemos preguntar en Aymara, ¿es Kaukiri sutimaja, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Pero no es común, ¿no? El que se maneja es el kuna para hacer ese tipo de preguntas. ¿Eh? O puedo decir, por ejemplo, la otra forma de preguntar nombres, sata, ¿no? Viene de nombre, ¿no? Entonces, kun satatasa, kun satatasa, ¿qué te llamas? ¿No? Entonces, nayaj roman satatua, ¿no? Entonces, esto, pero son variaciones, ¿no? Dialectales que existen, pero básicamente las preguntas en Aymara se dan en función a estos pronombres interrogativos. Entonces, digamos, kiti, ¿no? Kitisa, ¿no? Jupaj kitisa, ¿no? Kitis akanki, ¿no? Kitis juti, ¿no? Kiti, ¿quién? ¿No? Eso creo que es ya común, ¿no? Y además en español se traduce, ¿no? Lo mismo. Cauca va a hacer referencia a cantidades, cualquier cantidad, lo que queramos, ¿no? Cauca maranitasa, cauca colquenitasa, cauca utanitasa, cauca gilanitasa, cauca, no sé, piscinitasa, cauca guaguanitasa, cauca, ¿no? Todo cuando quiero saber cantidades, siempre voy a utilizar el cauca, ¿no? O para saber los precios, ¿no? Entonces digo, caucasa, ¿no? ¿Cuánto es, no? Chanipa caucasa, ¿cuánto es su precio? ¿Sí? Entonces, cauca es muy común. Se utiliza para saber cantidades de cualquier tipo, ¿ya? ¿Y el cauqui dónde? Ahora aquí puede haber también algunas diferencias en cuanto al uso, ¿no? Por ejemplo, Cauquiza, ¿no? ¿Dónde está, no? Por ejemplo, no sé, me mandan a, no sé, comprar, no sé, pan, digamos, para el tecito, ¿no? Y dice el que me manda, me dice, Cauquiza, ¿no? ¿Qué me está preguntando? No me está diciendo, ¿dónde está lo que te he mandado, ¿no? Lo que te he pedido que compres, ¿dónde está, no? ¿Sí? Pero también puede tener diferentes usos, ¿no? Dependiendo siempre un poco del contexto, el cauqui, ¿ya? Entonces, Cauquitz-Jota, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Ve? ¿De dónde? ¿Ya? Ahora, Cauquiza, ¿dónde es? ¿No? Entonces, va a tener diferentes formas de uso el cauqui, ¿ya? Entonces, puedes referir a lugares, puedes referir a cosas, ¿no? Entonces, es común también el uso del cauqui, ¿ya? Kunakata, o algunos a este kunakata hacen una variación. Ponen kunapacha, ¿no? Una pacha, ¿no? Entonces, eso sería su variación.
Entonces, kunapacha o kunakata es cuando. Kunakatas hutañani, kunakatas sarañani, kunakatas purita, ¿no? No sé. Entonces, kunakata. O podría decir kunapacha. Kunapachas jutata, kunapachas, ¿no? Ya. Entonces, el kuna. Pero esto es una conjugación, digamos, de lo que es el kuna, ¿no? ¿Qué? ¿No ve? Pero no, con esta conjugación ahora significa otra cosa, ¿no? ¿Cuándo? Kunjama. Kunjama es cómo. Ahora aquí ven, kuna también, ¿no ve? Ahí está. Jama, esto es un sufijo, ¿ya? Sufijo comparativo. Jupjama, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, yo digo Jupjama, Jupa es él, ¿no ve? Jupa es él, significa él, ¿no? O ella, ¿no? Entonces yo puedo decir, mira, Jup, edición vocálica y pongo Jama. Listo. Esto es un sufijo. No hay que confundir con sufijo ja y sufijo ma, ¿no? Son otros. Además, no pueden estar juntos los dos sufijos posesivos. Entonces, esto es un sufijo comparativo. Entonces, ahora aquí estoy diciendo como él o como ella. Estoy comparando. Hupjamai, ¿no? ¿No? Entonces, simplemente es un sufijo comparativo. Entonces, ¿cómo es sufijo comparativo? Aquí, com, ¿ve? Kunjama, com, ¿lo ve? Entonces, aquí está. Levanta, Kaukiri. Kaukiri va a ser cuál, ¿no? Para escoger, para seleccionar, ¿no? levántate, ya no. ¿Ya? Y finalmente, No kunata, moleste. ¿no? Ahora aquí ven, kuna igual, ¿no? Entonces, kunata, ¿por qué? ¿No? Entonces, como ven, hay algunos sufijos que se conjugan, o en este caso el sufijo kuna, ¿no? Con algún otro sufijo y ya significa otra pregunta. Pero de forma general, estos son los cinco, ocho sufijos que tienen que conocer, manejar, ¿no? Para poder escribir, hablar, comunicarse, porque todo va a estar en función a estos pronombres interrogativos. Una conversación, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir una conversación, ¿no? Eh, Jupaj kitiza, ahí está, ¿no? Ah, jupaj hilahawa, ¿no? Kaukamarane jaisa, ¿no? Kauka, ¿no? Ahí está. Kaukamarane jaisa, ¿no? Ah, waliki, kunapachas sarjapjata, kunapacha, ¿no? ¿Cuándo? O kunakatas sarjapjata, ¿no? Kunakatas kutinita, ¿cuándo vas a volver, ¿no? Eh, kun sapanta, kuna, ¿qué? ¿Ve? Kitimpis kamasta, ¿con quién estás viviendo? ¿No? Kaukir hilamas chukiaur sarje, ¿cuál de tus hermanos se ha ido? ¿No? Kun jamás kista tamaja, ¿cómo está tu papá? ¿No? ¿Sí? Entonces, básicamente se utiliza todos estos pronombres interrogativos en una conversación, ¿ya? Pueden hacerse preguntas así bien básicas de conversación y si se aprenden eso, van a dominar lo que es el idioma aymara, ¿no? Básicamente es en función a estos pronombres interrogativos, ¿ya? Ahora, para que no se olviden, de cada uno van a redactar una pregunta, ¿ya? Cualquier contexto, una pregunta, pero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto puedo redactar kuna sutimaja, aquí puedo preguntar jupaj kitisa, ¿no? Cauca maranitasa, cauquín kiritasa, kuna katas o kuna pachas, yateqawinakaja o saranti, kun jamas akaja, cauquiris, hilir hilamaja, kunats, yakitata, ¿no? Entonces, formulen una pregunta de cada uno. ¿Está claro? ¿Se entiende la indicación? Hanat, Hanicha. Sí, Kanawa. Ya, No. anchit keltapham, ya, keltapham taqen keltapham, ya. Escriban ahorita. Kanahta nicha.
Ya, tukuyaptat. A ver, ullaranipam. Kaniu suitita yatichiri. Ah, ya. Tukuyapam. Taqini. Yatichiri tukuytua. Walik, chakuch, ullaranipam. ¿Quites ullaranini? Ah, ok, Ofelia, a Naya ver, yatichiri. Ullaran. Naya yatichiri. Marlene Ya. Satatua. Marlene, ullaranem, kuyak Marlene. Eh, Kuna sutimaj. Kitis huti. Kaukas chanipaja. Kaukintasa. Kunapachas mancañani. Kunjamas sarañani utaru. Kaukiris pishipaja. Kunetas janiu hutati. Ukau yatichiri. Ya, hay algunas cositas que hay que corregir, pero eso ya con la escritura, ¿ya? Cuando ya estamos viendo la estructura, todo eso, ¿ya? Está bien. ¿Qué tiempo es ullaranini? Holguín, ullaranim. ¿Tis ullaranin? Kuyakofel, ullaranim. Yatichiri, Ya, yatichiri, alguien. askero pipan yatichiri. Asquero Kunasa, kipan. kunasa sutimaja pantas yatichiri. Kitisa yoqamaja, qawqa wawanitasa, kawkisha taykamaja. Kunhamasa phisimaja, kawkirisa isimaja. Kunat sahachta. Ah, ok, Chaspa, walikio. Chakuch, kilata holguín. Nampi yatichiri, yatichiri, escrito kipana. Asquero kipan. Eh, Kunash akaja, kitish hutej, kaukasuka, kaukasuka pankaja, kaukinktas hilata, kunapachas hutanej, kunhemas uñasktaja, kaukiris ukahuteja, kunats, no le hice eso. A ver, Ya, walikis que ojilata. Ya. ya, ya. ¿Qué tiene campis? ¿Qué tiempis? A ver, ullaranip jamainim mapa ninimpi. ¿Qué tiempis ullaranini? Hanaskiti, amuesiskiti, takikunasa.
Ya, no sé qué pasó con el resto. Ya. Entonces, ya saben, estos son preguntas o pronombres interrogativos que nos permiten hacer conversación, ¿ya? Entonces, si no sabemos preguntar, no vamos a poder hacer conversación, ¿no? Entonces, básicamente las preguntas, o perdón, en Aymara las conversaciones están en base a preguntas, ¿ya? En base a preguntas. Ahora, vamos a ver lo que denominamos los posesivos, ¿ya? Esto van a repasar en lo posible, se tiene que aprender, ¿no? Si quieren tener una comunicación fluida, ¿ya? Ahora, los posesivos, ¿ya? Entonces, a estos se le llaman pronombres o también, en todo caso, son sufijos, ¿ya? Sufijos posesivos, ¿ya? Ahora, existen cuatro sufijos posesivos, ¿no ve? El ja, ma, pa y el sa, ¿no? Estos son los cuatro sufijos posesivos en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, el ja, recuerden, significa mi, ¿no ve? Mi, o puede ser también plural, ¿no? Puede ser mis también. El ma significa igual en este caso sería, ay, caray, en este caso sería tú, o también puede ser tus, ¿no? Y el pa significa su o sus también, ¿no? Y el sa va a significar nuestro, o también puede ser nuestra, también puede ser nuestros, ¿no? Todo lo que estamos viendo hasta aquí son elementos básicos que tenemos que saber en la escritura, en la pronunciación, en la comunicación mismo, en el lenguaje, en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, los sufijos posesivos, todo vamos a utilizar en base a sufijos posesivos, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, a ver, ¿qué podemos decir? Polka, ¿ya? Polka, ¿no? Entonces, esto es un sufijo, o no, es un sustantivo, ¿no? Polka, un nombre, ¿no? Esto significa dinero, ¿no? Dinero. Ahora, en base a esto, podemos conjugar con cualquiera, ¿no ve? Con cualquiera podemos conjugar, ¿no? Polka. Entonces, yo puedo decir colqueja, mi dinero, ¿no? Puedo decir colquema, colquema, tu dinero. Aquí hay esto, ¿no? Golpe, ¿no? Ahora yo podría decir golpepa su dinero. Y puedo decir golpesa nuestro dinero. Ya está, ¿no? Aquí hemos hecho una conjugación bien básica, ¿no? Golpe es dinero. Entonces, a partir de eso, golqueja, golquema, golquepa, golquesa, ¿no? Ahora hasta aquí está relativamente fácil. Pero hay, a veces se complica cuando tenemos otros sufijos, además de lo que es el sufijo posesivo. Pongamos un ejemplo típico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo harta plata, ¿no? Entonces yo no voy a decir colqueja, aunque en plata podría ser, ¿sí? Ahora supongamos, por ejemplo, otro ejemplo más. Colque podríamos decir generalizar, ¿no? Sin especificar la cantidad. Pero, por ejemplo, digamos, pisi, ¿no? Entonces, pisi es igual gato, ¿no? Entonces aquí yo puedo tener varios gatos, ¿no? Entonces, pi, si, na, ka, ¿no? Ya pluralizo, ¿sí? Y al final va a venir recién el sufijo ja, el sufijo posesivo. Entonces siempre va a ser de esta forma, ¿no? Entonces yo digo pisija o piscina caja, ¿no? Entonces si fuera en tercera o en segunda persona, pisima, piscina cama,
piscina capa, ¿no? Piscina casa, ¿no? Entonces ahí estamos viendo eh, cómo conjugamos, por ejemplo, con otro sufijo, en este caso un pluralizador. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero agregar otro sufijo. A ver, ¿qué sufijo podemos agregar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué significa? A ver, el típico. ¿El gua? Voy a decir un sufijo, el puni, ¿no? Voy a decir, son mis gatos siempre, ¿no? Ahí está. Esta es una conjugación típica. Entonces, aquí simplemente agrego el puni, ¿no? Puni, puni, puni. Si quieren afirmativo así al 100%, agrego el gua, ¿no? El gua. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Piscina caja puniwa son mis gatos siempre. Piscina cama puniwa son tus gatos siempre. Piscina caja puniwa o piscina capa puniwa son sus gatos siempre. Piscina casa puniwa son nuestros gatos siempre. ¿No ve? Entonces aquí simplemente estamos afirmando. Ahora con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hacer una demostración de que muchas veces estos sufijos posesivos no es que siempre van a estar al final, ¿ya? Pero eso sí, como ven, ahorita el orden va a estar después de pluralizar. El sufijo que pluraliza siempre va a estar junto a la palabra raíz. Después van a venir los sufijos posesivos, después van a venir otros sufijos complementarios, ¿ya? La palabra raíz siempre va a ser la palabra, la primera, ¿no? La primera palabra, ¿ya? Entonces, como habrán visto, el sufijo posesivo se utiliza para todo. Por ejemplo, hace un momento formula preguntas, ¿no? Entonces, kunas, sutima, sutima, ¿no ve? Tu nombre, ¿no ve? Sutimaja, ¿no? O sutimaja, ¿no? Nayan Sutijaj, Sutija, mi nombre, ¿ve? Nos pregunta tu nombre, en la respuesta, mi nombre, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar siempre los sufijos posesivos en una conversación en lo que es el idioma aymara. Siempre está presente, ¿ya? Entonces, si quieren, ténganlo presente siempre eso, ¿no? De que los sufijos posesivos o las conversaciones siempre se hacen en base a sufijos posesivos, ¿no? Estoy en el mercado, ¿no? Entonces, choque mate, ¿no? Es tu papá, ¿no? Hisa, choque jawa, ¿no? Sí, es mi papá, ¿no? ¿Sí? Entonces, preguntas así tan básicas van a estar en función a lo que son los sufijos posesivos. Preguntas, consultas, dudas. Si están acá, que tienen que asistir ¿Hanas que takekonas? ¿Con Eh, hamakis? Yatichiri, ya, Naya, ya tengo una pregunta. Ajá. Yatichiri, cuando estaba explicando del col que ahí para decir, digamos, afirmar, digamos, mi dinero es, digamos, aquí se podría agregar one, ¿no? ¿Por qué Java? Sí, sí, Ah, ya, agregas ya, nomás. El wa es una afirmación, ya sea negativa o positiva, ¿ya? Entonces ya, ahora entonces, también tiene otra función del, como el verbo to be en inglés, ¿no? Pero esas dos funcionalidades tienen principalmente. Pero el que más se utiliza es para el tema de afirmar, ¿ya? ya, Yatichiri, gracias. Wale, kuna están pechote. Yatichiri, Sí. ¿puedo, digamos, esta palabra pisinaja, puniwa, cómo lo convierto, digamos, en interrogante? O sea, ¿le puedo solamente agregar el sufijo? Ahora, ¿quieres volver solamente esta palabra en pregunta? Sí, sí, maestro. Sin pronombre interrogativo. Ah, sí. Ya. Cuando se hace, hay varios pronombres interrogativos para volver en pregunta, ¿ya? Esto, así como está, puedo convertir, quitando el agua. Mira, piscina caja puniti,
¿eh? Esto es otro pronombre interrogativo, no pronombre, sino otro sufijo interrogativo. Esto lo vuelve pregunta a cualquier palabra. ¿Me dejo entender? Ahora, así como este, existen otros. El sa solamente es para pronombres interrogativos. Aquí no hay pronombre interrogativo, ¿no ve? No hay. Entonces, el ti funciona aquí. Piscina kahapuniti, ¿no? Piscina kamapuniti, piscina kapapuniti, piscina kasapuniti, ¿no ve? Entonces, el ti lo ha vuelto en pregunta. Aquí estoy diciendo, ¿son mis gatos siempre? ¿No? ¿Son tus gatos siempre? ¿Son sus gatos siempre? ¿Son nuestros gatos siempre? ¿No ve? Entonces ya está en pregunta, agregando solamente el sufijo te. ¿Está claro? ¿Eso era su pregunta? Sí, maestro, muchas gracias. Y a ti, Chiri. Ok. Entonces vamos a ver cuando estemos en sufijos, otros sufijos más, ¿ya? Que lo vuelven en pregunta, ¿ya? Entonces, existen varios. El sa, recuerden, solamente es para pronombres interrogativos. Cuando se encuentra, está presente el pronombre interrogativo, sí o sí tiene que estar la sa. Mientras que si no está los pronombres interrogativos, cualquier otro sufijo interrogativo puedo utilizar. ¿Ya? Walik, kunaitan pechutji, una arjatanakachutji, hanek takakunas walikiskit. Walekiskiw yatichiri. Ya, walik chaha, humanako akel taphatia. Ustedes van a escribir ejemplos de sufijos posesivos, ¿ya? Walja kalkaraphat. Van a escribir varios ejemplos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy aquí en el ejemplo, está con una, ¿no? Que es polka, pero ustedes pueden colocar cualquier otro sustantivo, ¿no? No sé, supongan utaja, ¿no? Aquí ikiñama, ¿no? No sé, a ver, pongamos mancapa, ¿no? No sé, anusa, ¿no? Entonces, combinen, no solamente con una palabra van a escribir esto, ¿ya? Walik, esto practiquen ahorita, hay algunos minutos, practiquen, ¿no? De tal forma que la siguiente, antes de entrar, van a repasar simplemente, ¿ya? Entonces, no se tiene que olvidar esto, ¿ya? Walik, ukar hichurtu kueñani, niopachajani, ya cachacaro sarariñarakit, ¿ya? Utiro roikisiñantaquen, ¿ya? Nos vemos el día martes en el horario habitual, ¿ya? Hikisinkam taquen, walik, para pata, Kisinkam yatichiri. ya, hikisinkama.